El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. ¿Qué tal? Dios te bendiga. Muy buenos días. ¿Qué te parece si vamos a la palabra? Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo número 10, versículos 13 al 16, y dice así: Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolos Jesús se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Vamos a orar. Amado Dios, te doy muchas gracias por tu amor, por tu gracia, por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque ciertamente tú eres bueno con nosotros. Te amamos con todo nuestro corazón y creemos que la palabra queda sembrada en cada vida y en cada corazón. En el nombre precioso de tu Hijo, amado Jesús. Amén y amén. Y el tema del día de hoy que quiero compartirte es: acerca a tus hijos a Dios. Qué importante es que los pequeños puedan conocer de Dios, aún a su corta edad, a la edad que ellos tengan en este momento. No sé, tal vez tú que me estás escuchando tienes hijos pequeños y bueno, quieres empezar a enseñarlos, a formarlos correctamente en la palabra. Y pues en esta ocasión vemos que las personas, obviamente pues creemos que los papás que estaban en ese lugar pues llevaban a sus hijos para que el Señor Jesús los bendijera, orara por ellos. Pero qué importante es acercar a nuestros hijos a Dios. Y sabes, el primer punto del cual te quiero hablar es que nosotros como padres tenemos la responsabilidad de acercar a nuestros hijos a Dios. De hecho, el libro de Proverbios nos habla acerca de que instruyamos al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. También el libro de Proverbios nos anima a que sigamos las instrucciones de nuestros padres, que no despreciemos precisamente la dirección que ellos nos dan. Entonces, es responsabilidad de cada uno de nosotros como padres el que nuestros hijos conozcan de Dios. Sabes, hoy en día hay tantas cosas que quieren venir en contra de la vida de nuestros hijos. Hay tantas situaciones, hay tantas formas en que les están diciendo que busquen a Dios, pero en una manera tan equivocada, que nuestros hijos están sufriendo ese embate tan fuerte, tan peligroso, de tantas doctrinas, de tantas enseñanzas, de tantas filosofías, de tantos pensamientos que les están enseñando. Sabes, es interesante cómo en la antigüedad la gente ofrecía a sus hijos a un dios llamado Moloch. Y es muy interesante la forma en que los ofrecían. Dicen que los llevaban a lugares altos y desde ahí los arrojaban hacia una hoguera muy grande donde los hijos eran pues obviamente muertos. Pero para la gente lo hacía, o los padres mismos lo hacían pensando que con esto hacían algo correcto. Sabes, en nuestros días tal vez no hay ya esa práctica tan abominable delante de Dios, pero muchas veces los papás los estamos entregando a tantas situaciones difíciles. Por ejemplo, hoy en día hay culto al cuerpo, culto al dinero, a las posesiones, al bienestar, pero ojo, obtenido en una manera pues incorrecta, ¿no? Entonces, aunque no se están ofreciendo a un Dios,
el fuego siendo sacrificados, pero sí, hoy en día se están ofreciendo a los hijos a tantas cosas, los estamos empujando a tantas situaciones difíciles a través del no disciplinarlos, a través del no enseñarlos, a través de que pues se dejen guiar por lo que ellos piensan aún en su inmadurez, etc. Pero qué importante es que como padres tomemos la responsabilidad de que nuestros hijos puedan acercarse a Dios. En esta porción de la Escritura vemos y dice la palabra que los mismos padres acercaban a los hijos, ¿está bien? Dice que se los llevaban al Señor Jesús para que Él los tocara, para que Él orara por ellos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros acercar a nuestros hijos a Dios? Bueno, mira, quiero que me acompañes por favor en la palabra a Deuteronomio capítulo número 11, versículo número 19. Y la palabra nos enseña precisamente cómo hacerlo. Mira, vamos a leer desde el 18. Y dice la palabra de Dios: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Versículo 19. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra, que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Entonces, ¿cómo puedo llevar a mis hijos para que se acerquen a Dios? En primer lugar, escucha bien, tú tienes que atar la palabra a tu corazón y a tu alma. Tienes que aprender que la palabra tiene que gobernar tu mente, tiene que gobernar tu vida, primeramente en la tuya, papá, porque muchas veces nosotros como padres no tomamos esa responsabilidad. Nuestros hijos tienen que ver en nosotros, primeramente, que nosotros seguimos la palabra, que a nosotros nos gusta el hacer la voluntad de Dios, como dice su misma palabra, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Entonces es bien importante que yo pueda seguir la palabra de Dios y pueda tenerla en mi vida. Mis hijos aprenden por mi mismo ejemplo. Ahora, no solamente porque la palabra está en mí quiere decir que va a estar en ellos, pero sí es importante que ellos puedan ver mi ejemplo y de esa manera ellos se van a acercar también, van a tener en su vida y en su corazón ese deseo de hacerlo. Ahora, siguiente, ¿cómo puedo acercar a mis hijos para que busquen a Dios? Muy sencillo, enséñales la palabra, enséñales los caminos de Dios. Sabes, yo conocí al Señor a los 17 años. Yo lo conocí y fue muy interesante cómo alguien me enseñó aún a esa edad. Fíjate, 17 años, yo ya no era un niño, ya estaba pues pasando a la juventud, pero fue muy importante que alguien me enseñara los caminos de Dios. En este caso doy gracias a Dios por la vida de nuestros amados pastores, Carlos y Olivia, que ellos tomaron mi vida y la de mi hermana y comenzaron a enseñarnos, no solo con su ejemplo, porque pues los pastores eran un ejemplo de oración, un ejemplo de intercesión, un ejemplo de que se interesaban por nosotros, pero también un ejemplo de enseñanza de la palabra. ¿Sabes? Nosotros como papás tenemos la responsabilidad de enseñar, de instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios, qué es bueno, qué es malo delante de Dios, qué es lo correcto, pero no de acuerdo
ojo, a lo que nosotros pensamos que está bien o está mal, sino de acuerdo a lo que dice la palabra. Por eso aquí en Deuteronomio nos dice: y enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En pocas palabras, ¿cada cuándo? Siempre tenemos que hablarles de la palabra, siempre tenemos que animarlos a buscar a Dios en todos los aspectos de su vida, porque a veces decimos, bueno, para esto no necesitas consultar la palabra. No es cierto. Déjame te digo que el creyente necesita consultar la palabra y necesita consultar a Dios en todos los momentos de su vida, para que ésta lo guíe, para que ésta lo anime, para que ésta le diga hacia dónde dirigirse. Por eso hoy en día vemos a muchos pequeños que viven alejados de la palabra, aún hijos de cristianos, hijos de creyentes, viven alejados de la palabra. ¿Sabes por qué? Porque no se las hemos enseñado. Ahora, no solamente esto, ¿de qué otra manera puedo acercar a mis hijos a Dios? Hazte responsable de que vayan a la iglesia, jálalos a la iglesia, llévalos a la iglesia, llévalos con la iglesia, que tu vida sea una vida de iglesia. Porque hay veces que ni nosotros mismos tenemos a veces ganas de ir a la iglesia, ¿verdad? Un domingo decimos, bueno, pues hoy no tengo ganas, no importa, no pasa nada. No, ¿sabes qué? Sí pasa algo. Pasa que tus hijos se acostumbran a esa manera de asistir o de hacer iglesia. A esa manera, de esa manera ven el estar con Dios. El que no importa, el que no sucede nada si no le busco. Que ellos te vean orando, que ellos te vean leyendo, que ellos te vean intercediendo, que ellos te vean buscando, consultando a Dios en cada situación, en cada problema, en cada circunstancia. Debemos aprender de la palabra y debemos aprender que nosotros somos responsables de la vida de nuestros hijos. Hoy, pastor, pero ya mis hijos son grandes, ya estamos conociendo la palabra recién, apenas que mis hijos ya están grandes. No importa, nunca es demasiado tarde para enseñarles la palabra, nunca es demasiado tarde para enseñarlos en los caminos de Dios. Jesús ama a los niños, pero Jesús ama también a un pecador que se arrepiente. Jesús ama a aquellos que se acercan a Él con todo su corazón. Nunca es tarde. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo puso sus manos sobre ellos y los bendijo. ¿Notamos? Los bendijo. Y en esa mañana yo quiero animarte, papá. Ora por tus hijos, intercede por ellos. Muchas veces nosotros no sabemos qué es lo que ellos están pasando en su vida emocional, en su vida espiritual, en su vida como jovencitos, como niños, en lo que está sucediendo. A veces no les damos la importancia a ellos. ¿En qué otra manera puedo acercarlos a Dios? Conoce sus opiniones, conoce qué piensan. Conoce cómo piensan, conocen qué les parece, conoce cómo les parece lo que están haciendo como familia. Tómalos en cuenta. Y de esa manera ellos van a aprender que son importantes. Son importantes para ti como papá, pero también son importantes para Dios, por sobre todo. Entonces yo quiero animarte. Tal vez estás pasando un tiempo difícil con tus hijos. Tal vez estás pasando un tiempo complicado. Tal vez tus hijos están en el tiempo en que no quieren saber de la palabra de Dios. Pero no dejes de orar. No dejes de buscar a Dios. No dejes de insistir en que busquen a Dios con todo su corazón. Recuerda, Jesús ama a los niños, pero nosotros somos responsables de acercarlos a Dios con todo nuestro corazón y que ellos puedan conocerle y que ellos puedan saber que Dios los ama
por sobre todas las cosas, y que murió por ellos también, y que ellos necesitan un nuevo nacimiento, y que ellos necesitan saber que Jesús es Dios y necesitan tener un encuentro con Él. Ora por ellos, papá, intercede por ellos, no dejes de hacerlo, porque entonces, amado, habrás salvado sus vidas del infierno. Amado Dios, te damos muchas gracias. Yo creo, Señor, que esta enseñanza, esta meditación viene al corazón de cada papá que ha estado sufriendo a causa de esto, que ha estado, Padre bendito, preocupado por sus hijos, que ha estado preocupado porque no sabe cómo guiarlos, cómo hacerlo. Pero Dios bendito, ellos pueden acercarse a ti y pueden pedirte sabiduría y pueden, Señor, pedirte que los ayudes en todo. Y yo te ruego por esos pequeñitos, por esos jovencitos, por esos niños, Señor, que sabemos que pueden conocerte y pueden acercarse a ti. Los ponemos delante de tu presencia, creyendo, precioso Dios, que es tu gracia, que es tu amor y es tu misericordia. En el nombre precioso de tu Hijo, amado Jesús. Amén, Señor, y amén. Que Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.